Marzo 2020 nos cambiaba la vida en Uruguay a partir del primer caso de coronavirus. Vivimos ese año bajo estrictos cuidados, protocolos, manteniendo la no presencialidad, adaptándonos a la nueva vida. Ese año vivimos pensando en que hubiese una cura para que no falleciera más gente y vivimos pensando en una vacuna que nos permitiera evitar los contagios. A finales de ese año aparecen las vacunas en el hemisferio norte y empieza la ansiedad en la población. Empezamos a preguntarnos cuándo iban a llegar las vacunas a Uruguay y cuándo nos iba a tocar vacunarnos a cada uno de nosotros. Finales de febrero, marzo de 2021, empieza el proceso de vacunación. Uno de los componentes importantes dentro de ese proceso era saber la agenda de las vacunas, cuándo nos iba a tocar a cada uno. Tanto el Ministerio como GESIC tenían sistemas disponibles para llevarlo a cabo, sistemas que ya venían funcionando y estaban operativos, pero no estaban preparados para recibir la alta demanda que iba a tener el sistema de vacunas. A partir de ahí nosotros empezamos a ayudar a ambos organismos para cubrir esa necesidad. Es un proyecto con muchísimas anécdotas, muchísimos aprendizajes, pero hoy quiero traer algunos conceptos que para mí son claves. El primero es la tecnología. Este sistema, como el resto de los sistemas, tenía requerimientos técnicos que no podíamos obviar y que eran muy fuertes. Uno, que el sistema tenía que estar disponible 24/7, es decir, todos los días de la semana, a toda hora. Tenía que garantizar la seguridad de la información y tenía que cumplir con la normativa de la protección de datos personales. A su vez tenía que sostener la demanda que iba a tener a partir de la cantidad de personas que se anotaran para vacunarse, que hasta ese momento era incierta. Entonces teníamos que tomar decisiones de arquitectura, de diseño, que las tomamos tempranamente y fueron plataforma para que el proyecto se basara en ese diseño. Y fue clave. Otra premisa que para nosotros no fue menor es que el público objetivo del proyecto eran las personas mayores de 18 años de la población. Hoy mayores de 12, pero en ese momento mayores de 18. Sabíamos que íbamos a tener que cubrir la demanda de millones de personas y teníamos que de alguna manera dar accesibilidad a la solicitud a través de múltiples plataformas que fueran de diferentes tecnologías y que fueran amigables para todos los rangos etarios y personas más tecnológicas o menos tecnológicas. Decidimos ir entonces por plataformas de solicitud a través de la web, a través de la app de coronavirus, a través del WhatsApp con un chatbot y a través de un call center por un teléfono. Cada una de esas tecnologías las trabajaban personas técnicas diferentes. Una vez que teníamos definida la arquitectura y esas plataformas de interacción, teníamos que definir la capa para trabajar con la agenda que ya tenía el Ministerio. Ahí esa capa se divide en dos grandes componentes. Uno es el tema de la infraestructura con Amazon, que nos dio sustentabilidad para poder manejar la demanda que iba a tener el sistema. En Semana de Turismo, Semana Santa, más de 1 millón de personas se registraron para recibir la vacuna en pocas horas y el sistema lo toleró muy bien. El segundo gran componente es un sistema de lógica que fue desarrollado con GeneXus, que nos permitió evaluar cada una de esas solicitudes con todas las restricciones y con todas las evaluaciones y las reglas para saber el orden de la cola en donde iba a quedar esa solicitud. El orden de la cola estaba dado por algunas reglas que tenían el Ministerio de Salud Pública, en donde habían poblaciones que tenían mayor prioridad que otras, por formación o por rango etario, salud, educación, las mujeres embarazadas, los mayores y a su vez después los más jóvenes. Esas solicitudes quedaban en la cola y a partir de ahí se iba administrando la demanda para invocar el sistema de agenda del Ministerio de Salud Pública. Usamos entonces infraestructura para sostener la demanda y usamos GeneXus para darle flexibilidad al desarrollo y poder hacer cambios de manera mucho más ágil. Esto para nosotros fue un gran desafío porque estamos muy acostumbrados a solucionar a través del desarrollo y no tanto a través de la infraestructura. Para nosotros fue un desafío y fue realmente un éxito. Utilizamos metodologías ágiles, utilizamos DevOps, que evidenciaron que es importante automatizar todo lo automatizable y evitar tiempos de espera en procesos que pueden estar de manera mucho más automática. Eso a nosotros nos permitió liberar versiones y cambios de manera muy ágil, muy dinámica, para garantizar el proyecto. El gran beneficio que tuvo esta solución, que no la tenían antes,
fue para el equipo de logística de distribución de las vacunas. Hasta el momento que nosotros implantamos la agenda de vacunas, no se sabía cuántas personas querían vacunarse ni en dónde. A partir de ese momento pudimos saber cuántas personas estaban esperando recibir la vacuna y en qué localidades del país. Por lo tanto, eso permitió poder planificar y establecer una estrategia de distribución de vacunas diferente que garantizaba la llegada de vacunas a cada una de las personas que así lo había solicitado. Cada componente que yo les mencioné fue un desafío en sí mismo, por la tecnología, por su implementación. Pero el gran desafío era que todos esos componentes funcionaran juntos en un tiempo récord que teníamos para hacer el proyecto. Esos componentes los desarrollaban equipos diferentes, de diferentes empresas y con diferentes perfiles técnicos. Y por lo tanto esto me lleva al siguiente punto que quería mencionarles, que fue el desafío de la gestión. Imagínense múltiples equipos, personas que no se conocen, cómo hubiésemos trabajado previo a la pandemia. Nos hubiésemos juntado en una oficina, hubiésemos tenido interacción social y hubiésemos trabajado muchas horas juntos para el proyecto en común. En el contexto de pandemia, tuvimos que ir a la integración todo por videollamadas y la comunicación y la coordinación fue vital. Era aún más importante. Los días no tenían horario, no teníamos fines de semana y teníamos muy poco descanso. Y eso hizo que la comunicación y la confianza entre el equipo fuera aún más importante. No teníamos requerimientos del todo definidos por el propio contexto de la pandemia. No sabíamos cuándo llegaban las vacunas, habían criterios que se estaban definiendo en el mismo momento y por lo tanto teníamos que adaptarnos a ese cambio. Fue realmente clave trabajar en confianza y respeto con el equipo, sobre todo por ese panorama tan caótico que les comentaba recién. Parece caótico, pero en ese momento lo más importante era poder trabajar en equipo. Respeto, confianza, no había mucho tiempo para cuestionar y había que asegurarnos que el proyecto salía en tiempo y fecha. No teníamos tiempo para documentar, no teníamos tiempo para coordinar, no hubo versiones planificadas, no teníamos cronogramas, salimos de nuestra zona de confort porque de alguna manera estábamos muy acostumbrados a trabajar de una manera mucho más estructurada y en este caso no podíamos. No teníamos tiempo para revisar, ni hacer grandes revisiones, ni proyecciones, y nos teníamos que ir adaptando al cambio que nos iba surgiendo en el momento. Lo que sí es claro es que cuando tenemos un objetivo en común y ese objetivo es relevante, sin excepción, todo el equipo tira para el mismo lado. No estábamos ajenos al contexto tampoco. Habían muchísimos comentarios en las redes sociales, en los medios de comunicación. Tratamos de no contaminar el trabajo con lo que se especulaba por fuera, pero realmente en este proyecto fue imposible y tuvimos que aprender a convivir con eso también. Desde lo personal, y sé que hablo por todo el equipo que trabajó en el proyecto, es una satisfacción haber podido aportar nuestro granito de arena para lograr una diferencia en la vida de muchas personas en un momento de extrema sensibilidad. Desde la tecnología, la gestión, al contexto, el proyecto de Agendas Vacunas fue un proyecto de aprendizaje. Aprendimos nuevas tecnologías, aprendimos cómo usarlas, pero sobre todo nos dimos cuenta que nuestra capacidad de reacción y adaptación no tiene límites. La pandemia nos enseñó que no podemos predecir lo que pueda pasar. Por más que hagamos nuestro mayor esfuerzo por saberlo, no lo vamos a hacer. Lo que sí debemos y tenemos que hacer es estar preparados para reaccionar ante el cambio. Ese es nuestro mayor desafío. Y el proyecto de Agenda Vacunas es un claro ejemplo de eso.